Pues regresando con el tema, criticado, no sé por qué, pero criticado el hecho de que su santidad Francisco participara tan activamente junto con su grupo de trabajo en una búsqueda por la paz entre pueblos que no son cristianos. Uh-huh. Pues es que la paz no tiene religión. Eso es lógico, ¿no? La paz es un valor humano y pertenece al campo de la ética humana, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizá eso también va un poco en lo que he dicho antes, de que la iglesia no es un gueto religioso para encerrarnos en iglesias locales sagrados y ahí hacer nuestras ceremonias, sino que la iglesia, Jesucristo, imagínate, es que es curioso, ¿no? Dice, bueno, Jesucristo se va y les dice a los apóstoles, ¿ustedes ahora qué? ¿Qué piensan? No, pues esperen a que venga el Espíritu Santo. Pero en cuanto a eso, agarren sus chivas y váyanse por todo el mundo a predicar el Evangelio. Nadie le pregunta, ni Jesucristo se le ocurre decir, bueno, tú Pedro te quedas por aquí para ver cómo van las cosas. No, para coordinar un poco, no, para nada. Vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio y ya. Pero bueno, de hecho, pues sabemos cómo cuando viene el Espíritu Santo, Pedro, Santiago y Juan se quedan por allá, por Jerusalén, y son la base de la primera iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y por eso también Santiago es el primero en morir, víctima de una persecución, la primera persecución de la iglesia, de los cristianos, de parte de Herodes. Entonces, pues, si Jesucristo dice, vayan por todo el mundo, pues quiere decir que aquí, oye, pues, ¿y qué institución vamos a tener? ¿O dónde está la institución de la iglesia? ¿Cómo la vamos a...? Pues no, la iglesia está en marcha por el mundo a ver qué pasa y qué puede hacer en favor de los humanos. Por eso la iglesia tiene, no solamente tiene derecho, eso pues no hace falta decirlo, porque como todo hombre y ser humano tiene derecho a intervenir en favor de los demás, la iglesia como una persona moral que es, pues obviamente que tiene una autoridad, ¿no? Y es una persona moral, una institución, como se le llama también, con una fama internacional, a veces buena, a veces mala. Y entonces, bueno, pues dentro de ese ambiente internacional sabemos que tiene una autoridad moral también. Y entonces de ahí que cuando el Papa visita Tierra Santa, ¿cuándo fue? ¿En marzo? Por ahí. Entonces pues surge ese deseo de parte de los dos presidentes, el presidente de Israel y el presidente de Palestina, es iniciativa de ellos, ¿sabes? No es del Papa. Es iniciativa de ellos de reunirse en el Vaticano con el Papa para ahí hablar y tratar tranquilamente el tema de la paz, ¿verdad? Entonces el Papa, pues claro que acepta, ¿cómo no va a aceptar esa oportunidad de ser mediadores de paz? Pues es lo que más le toca a la Iglesia, más que hacer planes políticos y diplomáticos, etcétera, le toca más ser mediadores de paz, ¿no? Entre gente que quiere unirse y que quiere trabajar y que quiere hacer planes por una convivencia respetuosa, como tiene que ser entre palestinos y israelíes, ¿no? Y eso es el origen fundamental y la razón de ser de esta intervención última, que es la más importante. Ya de por sí el hecho del viaje del Papa a estos lugares, pues ya es un signo, ¿verdad? El hecho de que vaya a tierra palestina y vaya a tierra del Estado de Israel y se entreviste con los dos jefes del Estado palestino
entre comillas, ¿verdad? Para quienes lo reconocemos como Estado, y del Estado de Israel, para quienes lo reconocemos como Estado, pues ya es una palabra muy fuerte, ¿no? El Papa no tiene favoritos, no, ni por una razón ni por la otra, porque todos son seres humanos con los mismos derechos, y esa es la razón, así como visita también Jordania, ¿verdad? Así que esa es una de las intervenciones. La Iglesia siente que está disponible para todo el que lo necesite, y puesto que la causa de la paz, que está a la base de la paz está la justicia, como lo dice este documento claramente, pues la Iglesia siempre va a decir que sí, cuando se trate de un proyecto que vaya en favor de la paz del mundo. Padre, sin embargo, también hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones, para poder llevar la paz, para poder mediar la paz, habrá que señalar las causas de la paz, y esto es una responsabilidad, las causas de la guerra, sí. Y esto es una responsabilidad muy fuerte, sí, porque se pueden herir susceptibilidades. Claro. Bueno, pues eso precisamente está aquí en el número 83 de este documento del Vaticano II, que se titula oficialmente se llama Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza, y es sobre el papel de la Iglesia en la situación del mundo. Pues se nos dice así, bastante concisamente, dice: para edificar la paz se requiere, ante todo, que se erradiquen las causas de discordia entre los hombres, sobre todo las injusticias, que son las que alimentan las guerras. Son la razón de la guerra, eso es. Las injusticias, punto. Es la base. Ahora, ¿de dónde provienen todas esas injusticias y por tanto las guerras? No pocas de ellas provienen de las excesivas desigualdades económicas y de la tardanza en la aplicación de los remedios necesarios. Otras nacen del deseo de dominio y del desprecio. Qué tremendo, ¿no? Del desprecio de las personas, las discriminaciones raciales que hay en el mundo. Y si buscamos las causas más profundas, de la envidia humana, de la desconfianza, de la soberbia y demás pasiones egoístas. Y ahí vienen discriminaciones, otras discriminaciones sociales, personales. Como el hombre no puede soportar tantos desórdenes, de ello se sigue que, aun sin las atrocidades de la guerra, el mundo esté plagado sin cesar de rivalidades entre los hombres y de violencia. Es decir, que con tanta tensión, como quien dice, el ser humano explota, ¿no? Explota, ya estoy hasta el copete, ¿no? Ya no te aguanto. ¿No? ¿Cómo no? Como además esos mismos males se encuentran en las relaciones internacionales, no solamente es a nivel nacional, a nivel de personas, de grupos, sino en las relaciones internacionales, es absolutamente necesario que para vencer y prevenir semejantes males y para reprimir las violencias desenfrenadas, las instituciones internacionales cooperen y se coordinen mejor y más firmemente, y se estimule sin descanso la creación de organismos que trabajen por la paz, ¿no? Entonces aquí aparece este detalle que te mencionaba, de que la Iglesia quiere ser mediadora. O sea, ella no dice, bueno, pues yo los convoco a todos y vamos a hablar, no, que se creen instituciones internacionales, cuerpos humanos, de morales, etcétera, para que trabajen y estimulen la paz entre los pueblos, ¿verdad? Y pues tenemos a las Naciones Unidas, y es curioso que, si te has dado cuenta tú, que en los últimos 50, 60 años, que es lo que conocemos y desde donde, digamos, a partir de la última guerra mundial, hace 80 años más o menos, ¿verdad? 77. Pues la Iglesia ha estado ahí, interviniendo en todos estos y creando instituciones o animando a crear instituciones en favor de la paz y lo que te iba a decir, los conflictos
que ha habido, ¿cuáles se han resuelto a través de las armas? Ninguna guerra. La guerra de Vietnam, que fue la que más, ¿no?, digamos, se preocupó y más muertes originó en los años 60, 70, pues ¿cómo acabó? Con los tratados de París, ¿no? O sea, llegaron a la mesa tuvieron que llegar a la mesa para hablar y ponerse de acuerdo y ya vamos a acabar esta guerra, ¿verdad? Y así, ¿cuál más ha habido después? Pues todos estos conflictos que pasan entre Israel igual y Palestina, la guerra que hubo en estos países de África, ¿dónde fue? ¿En uno de estos, Angola? Bueno, padre, es que pues en igual África hay guerra civil desde que yo tengo uso de razón. Sí, en unos países ya muchos, pero la de Angola creo que fue Angola, muy larga, pues también Rhodesia. Acabó Rhodesia, era más bien por el apartheid, el asunto de pero también del racismo, guerra ¿verdad? Civil, ¿no? Entonces, pues acaban en eso. O sea, la guerra, como dice también aquí en este documento, la violencia engendra violencia. Quien a espada mata, a espada o a hierro muere. Y entonces tiene que llegar. Y eso es lo que la Iglesia pues quiere promover, ¿no? Que haya capacidad de diálogo entre los países y promover ese diálogo para llegar a entenderse y evitar, pues porque al fin y al cabo, ¿quién sufre? Normalmente los que sufren todos son los absolutos inocentes que no tienen nada que ver en el asunto. El pueblo, la ciudadanía, porque por ejemplo en esta guerra civil de Siria, pues cuántos millones han tenido que dejar su país, están en campos de refugiados, ¿no? 1 millón de salvadoreños en los Estados Unidos. Y los que vinieron pues en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, pues todo es obviamente que todos producen un éxodo que de por sí ya es bastante tragedia, más los que mueren víctimas de los conflictos, ¿no? Igual que el conflicto del narcotráfico en Colombia, ¿verdad? ¿Cuántos años ya llevan conversando entre el gobierno y la guerrilla, que la guerrilla es narcotráfico, o sea, viven del narcotráfico, eso está clarísimo. Y entonces pues bueno, pues tienen que ir acabando en la mesa de negociaciones, sí. Y esperamos que acaben de negociar algún día por el bien del país, ¿verdad? Pues hay negociaciones que llevan 30 años, padre, como en Angola, negociando como en ¿cómo se llama? Sí, sí. En Mogadischu llevan también ya, de que yo me acuerdo, ha sido una mesa muy larga. Sí. Pero bueno, más vale discutirlo todos los días que matar a nadie, ¿no? Pues sí. Padre, regresamos en un minuto con un tema un poco diferente. Sí. Ya.